Hola a todos. Bueno, en esta ocasión os voy a hacer una pequeña introducción a la criptografía, ¿vale? Entonces, bueno, como todos sabéis, hoy en día con las redes sociales, con el uso de Internet y demás, pues hay multitud de datos por la red, información nuestra constantemente. Y bueno, precisamos de alguna técnica que proteja estos documentos y los datos, ¿no? Bien, pues esto sería la criptografía, ¿vale? Es decir, la, una definición aproximada podría ser esa, ¿vale? Eh, Sería escribir algo de alguna forma, ¿vale? De manera que lo hagamos ilegible para que solo el destinatario sea capaz de leerlo, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, bueno, muchas de las aplicaciones que usáis hoy en día, que usamos hoy en día, ya utilizan este tipo de técnicas para proteger nuestros datos, ¿no? Hablamos de Telegram, aplicaciones de correo, del mismo WhatsApp, ¿no? Un montón, un sinfín de aplicaciones, incluso los desarrolladores, los programadores, tienen que hacer uso de ellas porque, bueno, los datos que tú puedes tener pues tienen que estar seguros de las aplicaciones y demás, ¿no? Y todo pues se tiene que codificar, encriptar y bueno, hay todo un sector ahí detrás bastante importante, ¿vale? Yo de momento lo que voy a hacer es introduciros y a partir de aquí cada uno pues puede aumentar los conocimientos con multitud de tutoriales, de información y de cursos. En primer lugar, bueno, tenemos bueno, dos conceptos, ¿vale? Que son cifrado y el descifrado, ¿vale? Como os pone aquí, el cifrado lo que hace es convertir un texto que es legible, ¿vale? Es decir, cualquier palabra que vosotros seáis capaces de leer, a un formato ilegible. Es decir, una vez tiene ese proceso de transformación, el resultado que obtenemos ya no es legible. Para leer un archivo cifrado se necesita una clave o una contraseña para descifrar, ¿vale? Es decir, para poder leer ese archivo, ese texto, necesitas hacer alguna cosa, ¿vale? Para descifrar no es inmediato. Luego veremos cómo lo hacemos. Y el descifrado es el mismo proceso a la inversa, ¿vale? Tenemos el texto ilegible y lo queremos pasar a legible, ¿vale? Y lo mismo, para descifrar necesitamos una clave o una contraseña. A continuación veremos los tipos de cifrado y os explicaré pues en qué consiste el cifrado simétrico, el asimétrico y el hash. El cifrado simétrico, bien, pues tenemos un fichero de texto plano, por ejemplo, a la izquierda de vuestra pantalla tenéis el emisor y a la derecha el receptor, ¿vale? Entonces, cuando queremos cifrar o descifrar este archivo, este texto, ¿vale? Utilizamos la misma clave, ¿vale? La clave que utiliza el emisor es la misma que utiliza el receptor para descifrar ese texto, ¿vale? Es decir, de momento quedaos con el concepto, ya lo vimos, pero os lo pongo aquí, creo que está más claro ahora. Y el asimétrico es lo que veis en pantalla. Tenemos el mismo texto, pasa a estar cifrado, ¿vale? Lo único que para cifrar y para descifrar, el emisor requiere de una clave pública y el receptor de una clave privada, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Que con el simétrico hacemos el cifrado y el descifrado con una misma clave, mientras que el, el asimétrico, cada parte de la comunicación, el que emite y el que recibe, necesita una clave diferente. El hash. El hash lo que hace es codificar datos para obtener cadenas únicas de caracteres, ¿vale? Bueno, sobre todo se usa para contraseñas y aquí lo que hacemos es, bueno, tenemos una entrada de texto, ¿vale? Aquí por ejemplo tenéis tres casos.
se les aplica una función hash, ¿vale? Un algoritmo de hash. Esto es bueno, como os he comentado ahora mismo, no deja de ser un algoritmo que procesa esta cadena y te devuelve un resultado, ¿vale? Aquí como tenéis unos caracteres, ¿no? Que si os fijáis, miden lo mismo, ¿vale? Tienen la misma longitud. Esto es correcto, ¿vale? Esto es en función del algoritmo hash que utilicéis, pues puede ser una cadena resultante de, de diferente tamaño, ¿vale? Sea lo que, o sea, mida lo que mida el texto de entrada, va a, el texto de salida va a ser de la misma longitud, ¿vale? Características que tiene el hash. Lo que os he comentado, introducimos un texto, lo pasamos por un algoritmo de hash y nos devuelve un texto resultante que va a medir lo mismo, obviamente en función del algoritmo que elijáis, ¿vale? Aquí estamos suponiendo que en estos tres casos utilizamos el mismo. Si veis, las tres entradas tienen diferente tamaño, incluso entre la segunda y la tercera solo cambia una palabra, pero ya te da un hash diferente, ¿vale? Más características. Si el texto es el mismo, obviamente la cadena hash resultante también va a ser siempre la misma. No es que cada vez te vaya a dar una cadena hash diferente. Es decir, tú pones un texto de entrada, le pasas un algoritmo y siempre va a ser lo mismo. Ahora, solo con que le cambies una letra, ya la cadena hash va a ser diferente, ¿vale? Y en este caso, hacer el proceso inverso, es decir, el proceso de descifrado, es prácticamente imposible, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? No es tan inmediato como hemos visto anteriormente, aquí en este caso cuesta más, por eso se suele usar para hacer contraseñas, para gestionar contraseñas, más que para hacerlas, ¿vale? Tipos de algoritmos de hash tenemos el MD5, el SHA-256, bueno, hay muchos, ¿vale? Tenéis que ver las características de cada uno y elegirlo en función de lo que os interese, ¿vale? Y a continuación os pongo un pequeño vídeo de cómo funciona esto en la práctica, ¿vale? Es una página de internet que te permite hacer unas pruebas, entonces os lo explico. ¿Veis? Si podéis aquí, en este caso vamos a cifrar y descifrar, ¿vale? Como veis, tenemos de texto a binario. Yo pongo una cadena hola, le doy a OK y me pasa la cadena hola a binario, ¿vale? Ya está. Veis que es de formato legible a un formato más ilegible. Si ahora yo cojo esa misma cadena y hago el proceso inverso de binario a texto, pues lo que os decía, estamos descifrando y descifrando y os devuelve exactamente lo mismo. Tenemos varios tipos y como veis aquí tenemos la encriptación MD5, ¿vale? Esto sería aplicarle un hash a esta cadena de texto. Si veis, yo le he puesto prueba de encriptación, él ya en texto original no me pone nada y me sale una cadena más larga. Ahora voy a poner prueba de encriptación y prueba de encriptación para que veáis que es el doble de largo y veréis que si lo encripto me mide exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo que os decía. Fijaos en esta página web que no os da la opción de desencriptación MD5, solo os da la de encriptación, ¿vale? Y por último, por ejemplo, pues podemos ver cómo codificar y descodificar en entidades HTML, ¿vale? Pues esto para cuando programéis y tal, pues ya lo veréis, pero funciona exactamente igual. ¿Vale? Pues un saludo y espero que os sea de ayuda.